¿Es legal la compra de posesión en Colombia? Un ejemplo de ello es un poseedor que lleva un tiempo determinado haciendo actos de señor y dueño dentro de un inmueble, un predio, una vivienda y que él pretenda vender. Claro está que ese predio, esa vivienda no se encuentra a nombre de este poseedor. Y la pregunta, ¿es legal la compra de posesión? Claro que sí es legal comprar posesiones en Colombia, no está restringido por la ley. Ahora hay que tener mucho cuidado a la hora de comprar una posesión. Primero que todo, se debe elaborar un contrato privado con todas las cláusulas que le pertenecen a ese contrato y todas las cláusulas idóneas, y una de ellas es cuánta posesión va a comprar. Y cuando hablo de cuánta posesión, hablo del tiempo, cuánta va a comprar, 5, 10, 15 o 20 años de posesión, y eso debe quedar establecido en el contrato de compra de posesión. También le recomendaría que hagan un estudio de títulos y contraten un abogado para que les haga ese ejercicio del estudio de títulos para determinar muchos detalles que puede tener esa posesión, si es viable o no es viable comprar esa posesión, y para eso se debe investigar la escritura pública y el certificado de tradición y libertad, entre otros documentos y otras entidades, para hacer ese estudio de títulos y que ese negocio sea legal y sea rentable a futuro. Porque tengamos en cuenta que este mismo documento les va a servir para que ustedes en un futuro legalicen el predio, ya sea por un proceso de pertenencia ordinaria, extraordinaria o otras acciones que se pueden hacer para legalizar el predio. Y mis recomendaciones para comprar una posesión o que ustedes deben verificar esa compra de posesiones son las siguientes. Primero, que el bien no sea un bien público o fiscal. ¿Y cómo se puede saber esto? En las escrituras públicas y en el certificado de tradición y libertad y en las entidades que se van a investigar por medio del abogado que les va a hacer el estudio de título. Un bien fiscal puede ser un parque, puede ser una zona natural, una zona forestal, entre otras, entre otras anotaciones o otras afectaciones para que ese bien salga del comercio. Recordemos que los bienes públicos o fiscales o los bienes del Estado son imprescriptibles, o sea, no prescriben por el pasar del tiempo, y ustedes cuando compran esa posesión muy probablemente van a ser desalojados o sacados del predio cuando el Estado inicie las acciones para recuperar ese bien. Segundo, ustedes deben determinar cuánta posesión están comprando, y yo les recomendaría que compren una posesión de 5 o 10 años o más. ¿Por qué? Porque estos son los términos que establece la ley. Por ejemplo, para una posesión ordinaria son 5 años y para una posesión extraordinaria son 10 años. Entonces, ustedes para un proceso de pertenencia en un futuro ya tienen el tiempo, ya tienen la propiedad y ya tienen los requisitos. Ese documento, ese contrato que les dije al principio, viene elaborado, ojalá que sea por un abogado, les sirva como elemento material probatorio para probar que ustedes compraron una posesión de 5, 10, 15 años, más la suma que ustedes van a vivir en ese tiempo dentro del bien inmueble, y pueden abrir un proceso de pertenencia para legalizar el predio. Recuerden que ustedes no son dueños tampoco, entonces ustedes, si van a comprar esa posesión, ustedes deben saber que deben legalizar ese predio. Tercero, que el poseedor que les está vendiendo pague impuestos prediales y pague impuestos públicos. Lo más importante son los prediales, que averigüen que en las entidades, a través del estudio de títulos que le va a hacer el abogado, averigüen si pagaron durante esos 5 años que le vendieron de posesión, durante esos 10 años que le vendieron de posesión, o el tiempo que les hayan vendido de posesión, averigüen si pagaron los impuestos prediales. ¿Por qué? Porque esto da buena fe de que el señor sí ha hecho actos de señor y dueño, o sea, el poseedor, que sí ha pagado sus impuestos correctamente. Cuarto, verifiquen que no quede el predio, el que van a comprar de posesión, no quede en una zona de peligro de alto riesgo. Recordamos que hay zonas de peligro o alto riesgo, zonas de deslizamiento, zonas de destrucción, que se puede mover el terreno y puede quedar enterrada la casa. Hay zonas así
de esa afectación, y eso se sabe, es haciendo el estudio de títulos. Hay que hacer el estudio de títulos para mirar todo eso. Esas zonas tampoco son imprescriptibles porque no le pueden dar documentos a una zona de peligro de alto riesgo. Sexto, uno de los más importantes y uno de los que también tiene mucho problema a la hora de hacer una legalización, una pertenencia, que los linderos coincidan con la escritura pública, con el certificado de tradición y libertad. Si los linderos no coinciden, entonces no compren esa posesión o contraten un perito para que les haga ese peritaje y verificar si el predio que ustedes están comprando más las escrituras públicas, certificado de tradición y libertad, toda esa información concuerden con la realidad del predio. Si hay una duda en los linderos del predio, es mejor que se abstengan de comprar. Y esto se sabe es con el estudio de títulos y con un topógrafo. Tercero, ya lo dije, revisar los certificados de tradición y libertad, las escrituras públicas, que no tengan afectaciones ni gravámenes que lo puedan sacar del comercio. Entonces, estas son las recomendaciones que les doy a ustedes para que compren la posesión. No se puede comprar una posesión impulsivamente porque puede haber muchas personas dedicadas a la venta de posesiones ilegales que adquirieron por medio de violencia, fuerza o que invadieron. Entonces resulta que ustedes compraron una posesión a una persona de estas llamadas tierreros y resulta que llegó la institucionalidad, llegó la alcaldía, llegó el inspector, llegó un juez de la república y los van a sacar. Y ustedes no entienden por qué, porque no le compraron a un poseedor, sino a una persona aparentemente que se hacía pasar por poseedor, porque esta persona que les vendió no cumplía con los actos de señor y dueño que indica la ley. Entonces tengan mucho cuidado y también verificar que esa persona lleve la posesión de los 5 o 10 años. Yo digo 5 o 10 años porque una posesión lo más recomendable es comprar ese tiempo. Si ustedes compran una posesión de 1 o 2 años, es riesgoso, es muy riesgoso, a menos que hagan un estudio de títulos y contraten a un abogado idóneo que les dé la recomendación que puedan comprar esa posesión, hágalo, pero lo más recomendable son 5 o 10 años. Entonces, ¿cómo se puede verificar si una persona hace actos de señor y dueño y que realmente no sea un tierrero o un pícaro? Ustedes lo que deben hacer es acercarse al sector donde van a comprar el predio y preguntar si esa persona realmente ha durado esos 5, esos 10 años, esos 2, 3 años que vayan a comprar y hacer esa investigación. No compren a ojos cerrados porque en Colombia hay muchas personas dedicadas a estafar personas con estos predios. Y ahora entiendan ustedes que ustedes no van a ser dueños de ese predio, ustedes tienen una mera expectativa, una posesión, ustedes no están registrados en ningún documento. Ese documento privado que ustedes van a elaborar con el poseedor que le van a comprar, pues lo que serviría es para abrir un proceso de pertenencia y legalizar ese predio en un futuro, cuando cumplan el tiempo, los 10 años, según el caso ordinario o extraordinario, ustedes pueden legalizar ese predio y que esa escritura pública esté a su nombre, pero esa es una carga mayor que ustedes deben asumir. Ustedes no son dueños, sino meros poseedores. Ahora, el sustento jurídico, la posesión ordinaria, la podemos encontrar en la 2528, que exige 5 años, y la posesión extraordinaria, que exige 10 años, la 2531 del Código Civil. Y ahora la posesión, la prescripción adquisitiva de dominio es legal porque es un modo de adquirir el dominio por posesión, por el pasar del tiempo, ya sea ordinaria o extraordinaria, y esto lo podemos ver reflejado en el artículo 673 del Código Civil. Bueno, si necesitas ayuda en un estudio de títulos para verificar la viabilidad de esa compra de posesiones, para verificar todas estas recomendaciones que les he hecho, nosotros te podemos ayudar. Contáctenos.